Bienvenidos un día más a su canal dedicado al universo fascinante de las series turcas. La que os habla está súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en chismes jugosos, dramas apasionantes y, por supuesto, mucho romance. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que tiene a todos los fans al borde del asiento: ¿Kerem está realmente dejando a Hande? ¿Y quién es esta tal Melissa que ha conquistado nuestros corazones, y tal vez algo más? Prepárense porque este vídeo está lleno de sorpresas, revelaciones y mucha opinión. Este culebrón es más intenso que una final de Survivor turco. Pero antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, quiero recordarles lo importante que es para mí su apoyo. Si disfrutan de este contenido, si aman tanto las series turcas como yo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo chisme, ni una sola reseña, ni una sola actualización del mundo turco. Vamos, hagan clic en ese botón. Suscribirse es gratis y me ayuda un montón. Piénsenlo como un like por cada lágrima que derramamos viendo un drama turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio. El rumor corre como la pólvora: Kerem Bürsin, el galán turco que nos robó el aliento en Love is in the Air, está realmente diciendo adiós a Hande Erçel, su CEO estrella y, aparentemente, su pareja en la vida real. Y lo más importante, Melissa Dongel, la talentosa actriz que también vimos en Love is in the Air, y que nos ha enamorado a todos con su carisma, ¿podría ser la razón detrás de esta ruptura? Esto es como un triángulo amoroso digno de las mejores novelas de Agatha Christie, pero con más alfombras turcas. Sé que todos están pensando lo mismo: necesitamos más contexto. Así que vamos a analizar la situación paso a paso, revisando algunos datos clave y series que nos pueden dar pistas sobre este drama. Vamos a desempolvar todos los archivos de prensa, los tuits sospechosos y hasta los gestos que podrían indicar una crisis. Nada escapará a nuestra lupa. Empecemos, como no podría ser de otra forma, con Love is in the Air. Esta comedia romántica fue, sin duda, un fenómeno mundial. El género es bastante evidente: comedia romántica con toques de drama. Los protagonistas obviamente son Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. Esa serie fue la chispa que encendió la llama del amor, al menos eso creíamos. La trama es la típica historia de enemigos a amantes. Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura, se ve obligada a trabajar con Serkan, un arquitecto exitoso pero frío y calculador, después de que éste le retirara la beca. Para recuperar su beca, Eda acepta fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Como se pueden imaginar, la farsa termina siendo mucho más real de lo que ambos esperaban. Es el cuento de Cenicienta moderno, pero con más contratos y menos calabazas. Esta serie es relevante para nuestro tema porque fue aquí donde surgió la magia entre Hande y Kerem. Su química en pantalla era innegable y pronto se convirtió en una relación fuera de la pantalla, alimentando las fantasías de los fans de todo el mundo. Nos vendieron el cuento de hadas perfecto. Pero como toda buena historia de amor, parece que este cuento de hadas podría estar llegando a su fin. ¿O quizás es solo un giro inesperado en el guión? Un dato interesante sobre Love is in the Air es que su éxito fue tan grande que se emitió en más de 80 países, convirtiendo a Hande y Kerem en estrellas internacionales. Además, la serie fue elogiada por su banda sonora pegadiza y su hermosa fotografía, que mostraba los encantos de Estambul. Convirtieron Estambul en el nuevo París del romance. Pero, ¿el romance sobrevivirá a las cámaras? Ahora, hablemos de Melissa Dongel. Esta joven actriz ha conquistado al público con su talento y belleza. Si bien su papel en Love is in the Air fue secundario, interpretando a Zerén Basar, una de las amigas de Eda, su actuación fue memorable y dejó una huella imborrable en los espectadores. Melissa es como ese ingrediente secreto que le da un toque especial a cada plato. Pero Melissa no solo brilló en Love is in the Air. También la hemos visto en otras series turcas exitosas como Elif y Aşk-Man Intikam. En esta última, Melissa interpreta a Ala, una joven ambiciosa y calculadora que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Este papel le permitió a Melissa mostrar una faceta diferente de su talento, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Nos demostró que puede ser la buena, la mala y la que te roba el novio.
Ask Mankin Tikam es una comedia romántica que sigue la historia de Ezra y Ozan, una pareja que se divorcia debido a problemas económicos y diferencias irreconciliables. Años después, Ezra regresa a la vida de Ozan después de que éste se convierte en un empresario exitoso. Buscando venganza y un futuro mejor, Ezra acepta un trabajo en la empresa de Ozan, lo que da lugar a una serie de situaciones cómicas y románticas. La serie tiene un gran atractivo por su trama llena de giros inesperados y personajes entrañables. Además de Melissa, los protagonistas son Burke Othberg e Ilan Sen. Una trama más retorcida que un nudo de corbata. Entonces, ¿por qué mencionamos a Melissa en este contexto? Aquí es donde entran los rumores y las especulaciones. Si bien no hay confirmación oficial de ninguna de las partes, algunas fuentes cercanas a la pareja Anne de Kerem sugieren que su relación ha estado pasando por momentos difíciles. Y como suele suceder en estos casos, los fans han comenzado a buscar posibles culpables. Los fans son como detectives privados con acceso a Internet. Algunos señalan que la apretada agenda de Anne y Kerem, ambos con proyectos separados, ha dificultado que pasen tiempo juntos. Otros sugieren que existen diferencias irreconciliables en su forma de ver la vida. Y por supuesto, no faltan los que creen que Melissa podría haber entrado en escena y conquistado el corazón de Kerem. Es como una partida de ajedrez amorosa, donde cada movimiento tiene consecuencias. Aquí es importante aclarar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay pruebas sólidas que respalden ninguna de estas afirmaciones. Sin embargo, la falta de apariciones públicas de Anne y Kerem juntos en las últimas semanas ha alimentado aún más los rumores de ruptura. El silencio es oro, pero en este caso, parece ser gasolina para el fuego. Ahora, vamos a explorar otra serie donde Melissa ha demostrado su versatilidad, Sadakat Sith. Esta serie es un drama psicológico intenso que sigue la historia de Asia, una médica exitosa cuya vida se desmorona cuando descubre que su esposo Volkan la engaña con una joven llamada Derin. Melissa interpreta a una amiga cercana de Derin, un personaje complejo que añade aún más tensión a la trama. Melissa es la amiga que todos tenemos, pero que nadie quiere cerca de su pareja. Sadakat Sith es una adaptación de la serie británica Dr. Foster. La trama gira en torno a la traición, la venganza y las consecuencias de las decisiones que tomamos. La serie ha sido elogiada por sus actuaciones convincentes y su guión bien elaborado. Los actores principales son Kan Sudere, Kanezin Doruk y Melis Sezen. La serie es relevante para entender la evolución de Melissa como actriz, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y con matices. Nos demuestra que puede hacer de todo, desde la amiga comprensiva hasta la cómplice del mal. Pero volviendo al tema principal, ¿existe alguna posibilidad de que Melissa y Kerem estén juntos? Es difícil decirlo con certeza. Ambos son actores talentosos y atractivos, y es fácil imaginar que podrían tener una buena química. Sin embargo, hasta que alguno de los dos confirme algo, todo seguirá siendo especulación. Es como tratar de adivinar el final de una serie turca antes de que se emita. Lo que sí es cierto es que Melissa se ha convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una figura muy querida por el público. Y a pesar de los rumores y las especulaciones, ella sigue enfocada en su carrera y trabajando duro para seguir creciendo como actriz. Melissa está demostrando que puede brillar con luz propia, sin importar lo que digan. Para concluir, vamos a hablar de Sembenima Yatmsın. Aunque Melissa no participa en esta serie, es importante mencionarla porque es otro ejemplo de drama turco que explora las complejidades de las relaciones amorosas y familiares. Esta serie cuenta la historia de una joven llamada Yonka, que lucha por superar una serie de obstáculos para encontrar la felicidad. La serie es un drama familiar con toques de romance que ha cautivado al público turco. La protagonista es Nilsu Berfin Aktas. Una serie que nos recuerda que la vida no es fácil, pero que el amor siempre vale la pena. En resumen, el mundo de las series turcas siempre está lleno de sorpresas, dramas y romances. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un tema de conversación constante durante mucho tiempo, y los rumores sobre una posible ruptura y la aparición de Melissa Dongel en escena solo añaden más leña al fuego. Sin embargo, es importante recordar que todo esto son solo especulaciones y que solo ellos conocen la verdad. Como dice el dicho, entre el dicho y el hecho hay un gran trecho.
Lo que sí podemos afirmar es que Melissa Dongell es una actriz talentosa y versátil que ha conquistado al público con su carisma y su actuación. Ya sea en comedias románticas o en dramas psicológicos, Melissa siempre logra destacar y dejar una huella imborrable en los espectadores. Y, quién sabe, tal vez en el futuro la veamos protagonizando una nueva serie junto a Kerem Bürsin, lo que seguramente generaría aún más revuelo en el mundo de las series turcas. Sería la bomba. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente turca. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre el rumor que está incendiando las redes sociales. Recuerden que esto es solo mi opinión y que la verdad solo la conocen los protagonistas de esta historia. Pero una cosa es segura, el drama está servido. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem y Ander realmente han terminado? ¿Les gustaría ver a Melissa y Kerem juntos en una serie? Dejen sus comentarios abajo que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Quiero saber si ustedes también están shippeando a Melissa y Kerem. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Si les gustó, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme del mundo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, la vida es una serie turca, así que disfruten cada episodio. Besos.